Lo dijo en la primera hora. El alcalde metropolitano de Quito, en un, creo yo, gesto de racionalidad política, que a ratos no entiende la gente. Para mí sí era un error el anuncio inicial de que no iba a haber serenata quiteña. Conociendo cómo se comporta un segmento de nuestra sociedad, ya empezaron a decir que nos quitan las tradiciones, que nos quitaron los toros, que nos quitaron el himno, que no sé qué, lo del himno que es una falacia, ¿no? El himno es una falacia, pero se dice cualquier cosa. Que la serenata. Yo sí creo que fue un error el anuncio inicial de la municipalidad de no llevar la serenata, más allá de los argumentos. Sí creo que fue un error, que lo corrigieron sobre la marcha y está bien. Finalmente, hubo serenata quiteña la noche del 5 de diciembre, que es la serenata tradicional, que implica además la coexistencia del gobierno municipal con el gobierno nacional, que están cruzando la Plaza Grande. Más allá de las diferencias político-ideológicas que pueden tener tanto el presidente cuanto el alcalde de turno. Al menos en Quito no se ha perdido esa racionalidad, que sí se ha perdido en Guayaquil históricamente. Pero en Quito no se ha perdido esa racionalidad. Creo que es un primer elemento que hay que citar. Un segundo elemento, la presencia del presidente en la sesión solemne de Quito el 6 de diciembre. Y en esa sesión solemne, yo sí quiero destacar dos tramos del discurso del alcalde metropolitano. El primero, Pavel Muñoz le presenta al presidente de la República los resultados de esto que se denominó en su momento el Acuerdo de Quito, que aquí lo abordamos en su momento. Algunos han cuestionado eso porque consideran que ese Acuerdo de Quito seguramente es el camino para que a Pavel Muñoz y a la administración municipal les pase lo que le pasó a alguna anterior administración municipal. O sea, que se agarran de esos sectores opositores para comenzar a generar corriente de opinión y más temprano que tarde comerse la administración municipal. Yo soy un convencido del diálogo, por encima de las diferencias. Aquí no se trata de que todo en la vida es blanco o negro. Yo sí creo que la vida tiene matices, que hay claroscuros en la mitad. Entonces se presenta un acuerdo y el alcalde le presenta ese acuerdo al señor presidente de la República. Escuchemos el primer argumento que le hace Pavel Muñoz entregándole ese acuerdo al presidente Daniel Noboa. Póngale, por favor. Alrededor de 70 quiteñas y quiteños, representantes de los más diversos sectores y las más contradictorias visiones políticas, nos pusimos de acuerdo en 4 objetivos para los próximos 10 años. Número 1, erradicar la extrema pobreza en la capital de la República. Número 2, potenciar el bienestar, el empleo y el crecimiento. Número 3, recuperar la seguridad humana, la convivencia pacífica y los derechos. Y número 4, ser una ciudad intercultural verde y azul. ¿Quién podría oponerse en Quito a que logremos en 10 años esos objetivos? En estos días les escribí a estos 70 quiteños y quiteñas para invitarles a este evento y les decía, el Acuerdo Quito 2034 fue un potente ejercicio de reconocimiento y comprensión de posiciones distintas a las propias, pero igual de válidas. Fue muy útil refrescar enfoques y aprender nuevas formas de abordar los problemas comunes. Y lo que es más importante, definir objetivos compartidos para los próximos años y acciones concretas para el presente. Logramos demostrar a la ciudad y probablemente al país que sí es posible actuar en convergencia y no en polarización y que hemos perdido mucho tiempo hurgando en nuestras diferencias. Quiero agradecer a estos ciudadanos por su determinación y su madurez democrática para poner su firma en este compromiso ciudadano. A ver, eso que dijo el alcalde suena maravilloso. En el ideal, ¿ya? Se unieron diversos sectores de la capital, generaron este acuerdo que lo saludamos en su momento y lo vuelvo a saludar. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho porque desgraciadamente en el Ecuador impera el canibalismo político. Y ojo que estamos con la campaña electoral a la vuelta de la esquina. Y como estamos en campaña, obviamente se van a sacar los ojos. Son así. Pero más allá de eso, digamos, apostémosle por llegar a pensar de que efectivamente este acuerdo puede, de alguna manera, invitar a soñar con un cambio en la mentalidad de quienes por lo menos habitamos en esta ciudad. Yo cuando llegué a vivir en esta ciudad en el año 95, hace 29 años,
La mentalidad del quiteño y del Chágara era otra. Hoy tenemos una ciudad, esta ciudad es el reflejo de lo que es el país. Dividido, polarizado, confrontativo, insultador, etcétera. No es la ciudad amable, resiliente que teníamos en el año 95. Esta ciudad ha cambiado y ha cambiado para mal, no ha cambiado para bien. Perdónenme. Y esta ciudad necesita, el país obviamente, pero hablando de la ciudad, porque estamos hablando de la entrega de este documento por parte del alcalde, esta ciudad necesita un acuerdo. Sobre todo porque durante la última década, los últimos 10 años, la ciudad se ha ido al abismo, justamente marcada por la confrontación política, porque hemos atravesado un periodo de inestabilidad clamorosa, porque, por ejemplo, tuvimos un alcalde que, si bien es cierto, terminó su periodo de 5 años, me refiero al doctor Rodas. Las últimas sesiones del Consejo del último año de su gestión casi que no tuvo quórum. Se quedó sin un solo concejal afín. ¿Qué hacer un ejercicio de memoria y revisar nomás la composición de ese Consejo Metropolitano? Luego tuvimos un periodo de inestabilidad con 2 alcaldes, el doctor Yunda y luego el doctor Guarderas. El doctor Yunda que fue removido y luego el doctor Guarderas. Y esos periodos de inestabilidad evidentemente provocan un retraso en la planificación para la ciudad. Y esta ciudad necesita un acuerdo, más allá de las diferencias, un acuerdo que tiene que ser crítico, por supuesto, pero que más allá de las diferencias nos permita ponernos de acuerdo en mínimos para poder sacar adelante la capital. Y luego de esta parte, hay un extracto del alcalde que me pareció el más llamativo. Que me imagino que por eso le dirán a Pavel Muñoz tibio, le dirán traidor, le dirán que cómo le va a decir eso a Noboa, que Noboa no sé cuánto. Bueno, Pavel Muñoz hizo un llamado a la no confrontación y a buscar acuerdos mínimos, no solo en beneficio de la ciudad, sino en beneficio del país. Escuchemos al alcalde, póngale. Señor presidente, he dejado en su mesa el acuerdo Quito y le he pedido que si se lo podría usted llevar, por favor. Porque en su próxima condición de candidato presidencial, le reitero, si los ecuatorianos le confían a la administración del país, tome este acuerdo como una muestra de que el camino hoy no es la confrontación, es la convergencia y la búsqueda de consensos mínimos. El país está obligado a reencontrarse y desterrar el odio como forma de hacer política. Completamente de acuerdo con la postura del alcalde. El camino hoy no es la confrontación, es la convergencia y la búsqueda de consensos mínimos. El país está obligado a reencontrarse y desterrar el odio como forma de hacer política. Por supuesto, ya salieron los mismos diciendo. A decirle que cómo es posible que el alcalde se le está siendo un tibio, que frente a un presidente dictatorial, que no sé qué. Bueno, se puede ser crítico sin necesidad de llamar a la confrontación. Porque se puede no estar de acuerdo, pero llegar a acuerdos mínimos. Se puede no estar de acuerdo con formas de ser, con visiones, pero se puede llegar a mínimos. El país está obligado a reencontrarse y desterrar el odio como forma de hacer política. Creo que estamos pidiendo al alcalde Muñoz, con todo respeto, peras al olmo. Suena maravilloso y estoy de acuerdo con su visión. Suena maravilloso. Pero aquí no hay la voluntad de hacerlo. ¿Y saben qué? En un país en donde nos están matando, en un país donde la inseguridad campea, en un país con una grave crisis económica, con una grave crisis de empleo, más allá de las cifras que está exhibiendo el gobierno, que no sé de dónde las sacan realmente. Porque vayan y pregunten a la gente, al común de los ciudadanos en la calle, no a los más pobres de los pobres, pregunten a la clase media de la economía. Vayan a los barrios populares donde también hay actividad comercial y pregunten a la gente cómo le está yendo. No sé de dónde sacan las cifras económicas, en serio. Porque tal vez desde lo macro suenan y se leen maravillosos, pero en la economía real, en lo que vivimos en el día a día, no se siente esa boyante economía de la cual nos pinta el gobierno. ¿Ya? Pero en un país que tiene más grandes urgencias, aquí somos unos campeones, pero campeones, para desviar la atención a temas que son completamente superfluos. Ya pasó con el tema del grupo de Tecnocumbia en la Asamblea Nacional. ¡Ay, cómo van a llevar a tecnocumbieras, mujeres semidesnudas! Ya, supuestamente semidesnudas, ¿no? Al Parlamento ecuatoriano, a las sagradas instalaciones de la Asamblea. Bueno, pasamos de ese debate ridículo. Ahora pasamos al debate de cómo es posible de que una banda de rock haya respetado la majestad del presidente de la República. Primero que parece, y está claro,
que mucha de esa gente nunca ha ido a un concierto de rock o alguno de estos festivales en donde estas bandas que no son necesariamente bandas comerciales se caracterizan justamente por esto, por la crítica al poder. Lo que pasa es que hoy se amplificó porque esto se dio en el marco del Quito Fest. Entonces, como se dio en el marco del Quito Fest, entonces se amplificó y ya aparecen pues los de siempre, que los recursos públicos, que cómo es posible que hayan invitado a esa banda, que respetado al presidente, que le pidan la renuncia a ciertos funcionarios municipales. Yo no sé qué tiene que ver el secretario de Cultura del municipio de Quito con un cuestionamiento que hace una banda, que, perdóneme, yo no soy rockero, no tenía idea hasta el fin de semana de que era Mugre Sur, perdóneme mi ignorancia, ya. Perdóneme mi ignorancia, no tenía idea. ¿Ya? Pero ahora resulta que todo el mundo habla de Mugre Sur. Ni siquiera saben, no tienen idea. Yo no me atrevería a hablar de Mugre Sur porque no los conozco. Nunca los había escuchado en mi vida. ¿Ya? Pero aquí para tratar de hacer viral algunas cosas que cómo es posible que hayan sacado un muñeco de cartón ahorcado, que no sé qué. Vean, el apreciado colega y amigo Andrés Jaramillo Carrera se mandó un espectacular editorial este fin de semana que se llama Política Bohemia. Les invito a leerlo. Mugre Sur, la contracultura y el oportunismo político, dice. Vamos a leer algunos extractos del artículo de Andrés. El ahorcamiento simbólico del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, representado en la figura de cartón que él usó en su campaña electoral pasada, atizó una furiosa hoguera en las redes sociales, donde algunos creen que está el Ecuador entero, ¿no? Sobre todo por el contexto en el que se dio, pues alentó el morbo. Primero en el apogeo de las fiestas por la fundación de la franciscana ciudad de Quito, luego en el festival musical más importante, el Quito Fest. También en los albores de la campaña electoral para la presidencia y para rematar, cuando más antipatías se comparten tres autoridades, los concejales de Quito, Wilson Merino, Michael Aurestia y el secretario de Cultura, Jorge Cisneros. La discusión, no obstante, se limitó a dos frentes, el político electoral, y el moral. En el primero, quienes apoyan o rechazan al presidente Noboa aplaudieron la crítica social musical o se indignaron por la incitación a la violencia y lo aberrante de la puesta en escena. Abro un paréntesis. Yo les apuesto que quienes aplaudieron la crítica social, si otro era el presidente, si era el presidente de su partido, si hubiesen ido por el otro lado, hubiesen hablado de incitación a la violencia, lo aberrante, etcétera, igualito. Porque en este país, ¿saben qué? No se cuestiona hechos por el hecho mismo. Se cuestiona el hecho si es que ese hecho afecta o no a la persona de la cual yo soy partidario. Perdónenme, pero es así. Porque si en lugar de haber ahorcado una figura del presidente de la República, en esta presentación de dicha banda hubiese sido otro actor político, aquellos que hoy están espeluznados hubiesen aplaudido y hubiesen hablado de crítica social. Y aquellos que aplauden hubiesen dicho, ¿cómo es posible? Es ofensa que se permita que no sé qué. Porque es así. Porque el Ecuador es así. Porque la sociedad está tan polarizada, aquí no se cuestionan hechos por el hecho de serlos. Aquí se cuestionan hechos dependiendo de a quién beneficio, a quién afecte. Así de simple. Y en lo moral, dice Andrés, la ciudadanía, actores sociales, analistas, periodistas se afanaron en establecer a partir de puntos de vista si el performance cabía dentro de lo bueno o lo malo, de lo correcto o de lo incorrecto, de lo aceptable o no. Todos ejerciendo su legítimo derecho a opinar. Era de entenderse que el gobierno rechace lo ocurrido y que los músicos se pongan del lado de Mugre Sur, la banda que protagonizó la puesta en escena. También que los concejales nos recuerden el significado del término oportunismo. Lo que no termina de cuajar es la posición del Ministerio de Cultura. Su respuesta fue política y no cultural, es decir, como un ente que supone, entiende lo que representa. ¿Qué dijo el Ministerio de Cultura? Que defiende la libertad de expresión en todas sus formas, no obstante ve con preocupación cualquier incitación a la violencia. Consideramos que los espacios culturales deben ser escenarios de diálogo y discusión en el marco de la convivencia respetuosa. Los espectáculos públicos como el Quito Fest no deben ser utilizados para fomentar el odio y la división entre los ciudadanos. Para explicarlo, dice Andrés Jaramillo Carrera, hay que acudir a Teodoro Rosac, quien publicó en 1968 un libro llamado El nacimiento de una contracultura. Fue el mismo año en que los jóvenes de Francia protagonizaron un hito de movilización social contra el sistema, que se conoció como el Mayo 68. Rosac analiza a fondo el surgimiento de movimientos que desafiaron las estructuras de la sociedad dominante
la obsesión por lo cuantificable, el consumismo y la alineación religiosa. El autor establece que estos movimientos, lejos de ser meras rebeliones juveniles, constituyen una verdadera respuesta orgánica y filosófica a los excesos de la modernidad y que se expresan además a través de diferentes formas como la música. En esa época a través del rock, el movimiento hippie, luego tomaron la posta otras corrientes como el punk, el hip hop y el rap, que son los dos últimos los géneros musicales en los que se enmarca Mugre Sur. La agrupación nació en el año 2000, son un ícono del hip hop y el rap con contenido político y social. Para los que no sabíamos o no sabemos qué es Mugre Sur, aquí hay una explicación. Una banda que nació hace 24 años, en el año 2000, ícono del hip hop y del rock con contenido político y social. Su discurso siempre ha sido contracultural y una bandera de expresión musical. Rebeldes por esencia, tenían toda la legitimidad para estar en el Quito Fest, un espacio que se creó precisamente para alentar la música independiente. Sus puestas en escena siempre han sido irreverentes, aunque es justo reconocer que esta vez trascendieron por la magnitud del evento, la masificación en las redes sociales y la calentura de la campaña electoral. El ahorcamiento simbólico en realidad se dio en el conjunto de varios elementos que definieron la puesta en escena. La figura de cartón se elevó con una soga en un momento donde se recordaba el apagón de fin de año que se ha vuelto tradicional en el país y donde evoca las cosas dolorosas del año. Marca el cierre de un sufrimiento y el inicio de un nuevo año de esperanza. La gente suele hacer monigotes de políticos y quemarlos. Eso fue exactamente lo que se reprodujo en el escenario. Y nos habla Andrés de la contracultura, lejos de ser una moda pasajera. Representa un espacio crítico para cuestionar las estructuras del sistema, explorar alternativas y poner sobre la mesa las voces de los marginados. Por tanto, reconocer la contracultura implica reconocer que la cultura no es un sistema estático, homogéneo o inmutable, sino un espacio vivo, dinámico y en constante negociación. Se entiende que el ciudadano, el fanático político o la autoridad oportunista no entiende las implicaciones de la contracultura. Pero que un Ministerio de Cultura lo ignore o que a sabiendas se preste para ser un actor electoral más, no habla muy bien de sí. No se trata tampoco, y esto es interesante, idealizar la contracultura, que también tiene contradicciones, expresar en grupos musicales como Mugre Sur, sin embargo, ignorarlos, trivializarlos o reducir el tema a un simple debate político, electoral o moral, eso sí, resulta completamente aberrante. Qué interesante lectura la que hace Andrés Jaramillo con este artículo para entender quiénes son pues estos chicos de Mugre Sur y por qué se ha generado tanta polémica. Ya le han de decir correísta seguramente Andrés. Pero también me quedo con lo que dijo Bernardo Gortaire Morejón este fin de semana en su cuenta de X. El politólogo, querido amigo. Yo no estoy de acuerdo con la forma de expresión de Mugre Sur. No me siento representado y me parece de mal gusto. Yo coincido con eso. Sin yo saber quiénes son los Mugre Sur. O sea, el ver esa escena, a mí realmente no me gusta. Me parece de mal gusto. A mí. No obstante, es una opinión personal, coincido, y es una opinión que se limita a cuestión de preferencias, porque hay gente que le encanta. A mí no me gusta. Hay gente que le encanta. Y esto se prestó el último fin de semana, obviamente, para señalar cómo algunos salen a protestar y a decir que se incita a la violencia cuando no se dan cuenta de la espiral de violencia que estamos viviendo acá. Y por ejemplo, Vilma Vargas, que sé que nos escucha, envió un abrazo, Vilma Traca, se mandó una viñeta el fin de semana que también, digamos, estuvo en el marco de la controversia porque justamente la viñeta de Vilma era una crítica, a su vez, a la crítica que generó esta puesta en escena de Mugre Sur. O sea, bravísimas algunas voces por esta ofensa al señor presidente de la República cuando tenemos una espiral de violencia impresionante. Y añade Bernardo, la viñeta de Vilma Traca, por otra parte, expone el serio problema de las élites ecuatorianas que no se dan cuenta que la invitación al odio nace de la independencia de las autoridades a los cientos de víctimas del crimen organizado que se nutre de esa indiferencia y se ha fortalecido de su ineptitud. Sí, choca y es fuerte ver las letras de tu país de origen teñidas en cuerpos torturados, como lo expuso Vilma Traca en su viñeta, pero debería chocarnos aún más que es un retrato casi fotográfico de la realidad. O sea, aquí estamos espeluznados, ¿no? Por la figura de cartón en esta puesta en escena de Mugre Sur, que a mí no tiene por qué haberme gustado. No me gustó eso, más allá de que no tengo idea quiénes son los Mugre Sur, recién ahora me entero. Pero es cuestión de gustos, como dice Bernardo. Pero vamos a lo de fondo. Aquí no nos escandalizamos, y esto lo he dicho en varias ocasiones en que a alguna gente no le gusta.
No nos escandalizamos de los cuerpos desmembrados, de los desaparecidos. Hacemos morbo, por ejemplo, de la forma como rescataron a Pedro Pablo Berlaza, que fue una cosa espeluznante. Espeluznante. Verle al jugador ahí, en serio, asustado, completamente abatido. Una cosa terrible. Alguna gente utilizó eso para el morbo, ¿no? No nos espeluznamos por lo que pasa en el país real. Y por supuesto, hablando del oportunismo, aquí hay quienes pescan a río revuelto. Perdóneme, pero aquellos que fueron gobierno durante 10 años no tienen calidad moral para defender hoy la contracultura. Porque se olvidan de que detuvieron una persona que transportaba un monigote de un borrego, inventándose de que supuestamente transportaba armas y explosivos, lo cual finalmente no fue probado en un proceso judicial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le hicieron al Chamo Guevara? Que dijeron que estaba supuestamente bebido con olor a alcohol y en las drogas, sin saber la situación médica del Chamo Guevara. ¿Se acuerdan? Y a los otros también que hoy están ofendidísimos. ¿Se acuerdan cuando en los exteriores del Consejo Nacional Electoral colgaron un monigote y ahorcaron un monigote? E hicieron que un niño coge ese monigote. ¿Se acuerdan? Y que estaban algunos actores políticos allí. Entonces vean, a otro perro con ese hueso. Dejen de ser oportunistas. Ya. Si estuvo mal antes, está mal hoy. Así de simple. No es que antes estaba mal y hoy está bien. Antes estaba bien y hoy está mal. Dejen de ser oportunistas. Algunos deberían quedarse, calladitos por los excesos que también cometieron. Acuérdense de la caravana presidencial cuando se bajó el presidente de la República porque un chico le hizo la mala seña. ¿Se acuerdan? Le hizo yuca. ¿Se acuerdan? Y que lo retuvieron y luego lo sentenciaron o lo condenaron a trabajos comunitarios. ¿Se acuerdan? Entonces vean, por Dios, mejor quédense callados los unos y los otros y empiecen a analizar lo que pasa en el país real, porque el país real tiene mayores urgencias. ¿Ya? Para cerrar, simplemente, gracias, le envío un abrazo a Wilson Merino, que está en sintonía. Ya le voy a invitar, Wilson. Dice, mi posición tiene mucho, dices, ya lo vamos a invitar, querido Wilson, esta semana lo vamos a invitar. Acá me dice otro oyente, la Rocola Bacalao le dio a Correa también. En el mismo Quito Fest, ellos le dieron a Correa, Novoa y PSC, pero ahí como fue en combo no les sirvió. Buena. Si es que alguien estuvo en Rocola Bacalao, le agradecería, ¿no? Acá tenemos otras opiniones. Claro, acá Cristian Zurita, el colega y ex candidato presidencial, justamente decía, colgar un muñeco simulando la muerte de un político dicen que es libertad de expresión. Puede que sí, pero en un país donde matan candidatos deberían pensar bien cuál es el mensaje que están enviando. Incitan a la violencia, pero luego dicen que ellos son pacíficos. Posición de Cristian Zurita. Muy bien, gracias, ingeniera. ¿Qué me dice por acá la GIS? Nada de tibiezas, hablando del alcalde. Para mí tibio es decir sin banderas políticas, pues decir una baja a las confrontaciones es al menos lógico, de acuerdo. El otro día hablando del tema, le preguntaba a Jimmy Jarala sobre su orientación ideológica y claro, yo decía, no me vaya a decir que no tiene ideología. Entonces creo que Jimmy luego se dio cuenta que posteó un video posterior diciendo que cometió un error y que no fue preciso respecto de su ideología. Exacto, nada de sin banderas políticas. Aquí están completamente legitimadas las banderas políticas, ¿de acuerdo? Ahí está, ya me mandaron el video, ya, lo voy a reservar para mañana porque ya no tengo tiempo. Ahí está la Rocola dándoles a Novoa y Correa. ¿Y por qué no se ponen bravos por eso? ¿Por qué no se ponen bravos por eso? Porque los Rocola le dieron palo a Novoa y le dio palo a Correa. Ahí no se ponen bravos. ¿Qué tal? Acá también me confirma. Los Rocola le dieron a Correa y a Novoa con la canción Señores Vampiros, canción cuyo origen le da Bucarán y que se opone a bases extranjeras y demás. Ahí está. Vamos. En serio, elevemos pues. Si vamos a darle palo, démosle palo a todos, no solamente al que me conviene. Bueno, cierro el comentario, ya lo tengo a Diego Casar en la antesala, con él vamos a hablar del caso Furukawa. Diego, que es periodista de la Barra Espaciadora y que además ha seguido muy de cerca el tema del caso Furukawa y vamos a conversar con él al respecto. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.